Bienvenidos a Hábitat, un espacio donde exploramos cómo construir una vida con intención, propósito y visión. Hoy tenemos un invitado muy especial, Edson, un empresario poblano que dirige una empresa familiar de impermeabilizantes a nivel industrial y habitacional. Pero más allá de ser un líder empresarial, Edson es alguien que está profundamente comprometido con el crecimiento personal, con construir una vida integral y con compartir un mensaje muy necesario. Cada quien tiene su propia definición de éxito y vale construirla desde cero. Edson, muchas gracias por estar aquí. Bienvenido a Habitat. Gracias, Nat. Pues para mí es un honor estar acá y poder compartir pues un poco de mi experiencia, lo que he vivido, y pues les agradezco a todos por la invitación. Muchas gracias. Cuéntanos, ¿qué significa éxito para ti y cómo consideras que alguien puede construir como su propia definición sin caer en comparaciones? Ya. Eh, Esta pregunta, fíjate que muchos años de mi vida me la hice, que era el éxito, ¿no? Porque a veces, o más bien yo creo que nos dejamos llevar mucho por la parte material, por lo que vivimos en el día a día. Y yo hace más o menos como 6 años, pues escuchaba mucho la parte de que el éxito era el dinero. Pero algo dentro de mí siempre me decía es que realmente o no encajaba, ¿no? En mí esa definición. Y es donde empecé a adentrarme mucho más pues en esta definición. Y en este momento, para mí, el éxito es la paz interior. Es el estar siempre pues en ese caminar, pero pues ¿quién te da esa paz? Pues Dios. Pero al final, algo que tengo presente también es que nosotros también tenemos que accionar para tener esa paz, que es alinearnos en todas las áreas de nuestra vida, que es donde ahí viene también gran parte de mi historia, porque yo tenía ese pensamiento de lo que llegaba a escuchar, ¿no? Del éxito acerca del dinero, del éxito acerca de las casas, de tener, no sé, una posición en un trabajo. Pero yo lo que llegaba a observar era que habían personas que tenían eso, pero que no estaban en paz. Entonces, conforme yo voy avanzando, empiezo a alinear varias cosas de mi vida, que es donde yo considero que Dios ha transformado mi vida en esa parte. Y en este momento estoy seguro que para mí el éxito es esa paz interior, el tener alineadas pues prácticamente todas las áreas de tu vida, que viene siendo la parte espiritual, la parte profesional, la parte física, la parte familiar, la parte personal, o sea, la propia relación que tienes contigo mismo, porque pues así es como te vas a presentar al mundo. O sea, de la forma en la que tú te observas, es como los demás te van a observar. Entonces, es todo un proceso que realmente yo he vivido, en donde he tenido que sacrificar muchas cosas, dentro de ellas vicios, ciertas adicciones, entornos, trabajos, y que me han llevado a poder conectar conmigo mismo, con Dios, y por consecuencia con mi esposa, con mis papás, con mi familia, con mis amigos, con las personas con las que trabajo. Entonces, es algo yo pienso que un poco extenso, pero pues para mí ese es el éxito. Ok, ¿y crees que la idea de éxito actualmente esté modificada por la influencia de redes sociales o incluso por ambiciones ajenas a nosotros? Sí, muchísimo, porque en redes sociales nos muestran justo, ¿no? El éxito material, no sé, los coches, casas, el dinero, incluso hablando de redes sociales, tener muchos seguidores. O sea, a veces la gente o llegamos a pensar que ese es el verdadero éxito. Pero te repito, ¿no? Esa es mi definición. Y para mí, en este momento, el éxito, como ya te lo platiqué, pero es también todo el proceso, o sea, en el que tú te vas convirtiendo en esa persona que quieres ser, hablando en todas las áreas, pero siempre y cuando estés enfocada en cada una de esas áreas. Obviamente, no todo va a venir en conjunto, es irlo trabajando paso a paso, pero al final cuando yo vi que ese era realmente mi enfoque, me he dado cuenta que todo se va alineando. O sea, todo va tomando un camino
Y al final, por ejemplo, es lo que yo te decía, ¿no? Yo lo que hice fue dejar adicciones, porque yo creía que en ese momento me hacía bien o que yo conectaba, ¿no? Pero cuando lo dejo, me doy cuenta que eso me alejaba de Dios. Entonces, a la hora de que lo dejo, empiezo a conectar otra vez con mi ser, empiezo a conectar con Dios. Y eso por consecuencia me ayudó a tener una mejor relación con mi pareja, con mi esposa en este momento. Entonces, pues al final sí influye mucho la parte de lo que vemos, pero algo que también quiero compartir es, pues estamos jóvenes, bueno, eso creo, y al final, pues este mensaje va también mucho para los jóvenes, ¿no? Que no hay que dejarnos llevar mucho por lo que vemos físicamente, sino conectar realmente con la parte interior, buscar esa conexión con Dios, buscar esa conexión contigo mismo, el vocabulario que nos tenemos a nosotros mismos, esa conversación interna que te tienes todos los días. Yo llevo una rutina diaria que para mí eso es fundamental. Desde la primera hora en la que me despierto, yo me vengo despertando todos los días 4:45, 4:50 de la mañana, pero ya llevo más o menos como un año, 4 meses haciéndolo. A veces creemos que pues conforme lo vas haciendo más, va siendo más fácil y sí, pero todos los días tienes esa batalla, o sea, porque yo cuando me despierto entra la parte de ¿y por qué lo haces? O sea, ¿por qué te despiertas hasta ahora? Este, ¿tendrá caso hacerlo? O por ejemplo, ahorita que está haciendo frío, ¿no? Oye, pues quédate en la cama, está más a gusto, pero cuando yo le gano a esa voz, yo luego lo publico en redes sociales, ¿no? Mi primer victoria del día, porque así lo veo. Y como inicias tu día, es como vas a hacer tu día. A mí me pasaba mucho que en mi anterior trabajo, que estuve 7 años, me despertaba, no sé, entraba a las 8 de la mañana y me despertaba a las 7. Y me paraba corriendo, me bañaba y ni me daba tiempo de desayunar. Entonces como que yo no tenía ese proceso de conectar conmigo mismo, de conectar con Dios, de leer, de hacer ejercicio, o sea, como buscar esa parte fundamental para después ya salir a lo exterior. Hay una frase que dicen mucho que es, primero lo que deja y luego todo lo demás, ¿no? Pero para mí, yo después la pensé y dije, o sea, primero lo que deja, pero ¿qué es lo que deja? Eres tú. O sea, porque a veces nos descuidamos y decimos primero lo que deja y lo hacemos, le damos esa referencia al trabajo. O al Pero ¿quién dinero. va a... ¿Mande? O al dinero incluso, O al ¿no? dinero, exacto. Pero ¿quién va a hacer ese trabajo? Tú como persona. Entonces, ¿en qué es lo que nos tenemos que enfocar todos los días? En en esa alineación y al final en esa conexión con Dios. Ok, ¿y en qué momento tú te diste cuenta que ese éxito es algo que viene más del interior, del cómo percibes a ti mismo, tu relación con Dios, toda esta cosmovisión que nos acabas de compartir? ¿Cómo fue que llegaste hasta ese momento en el que cambiaste de mi éxito no depende del trabajo, del dinero, sino de lo que yo hago todos los días? Sí. Pues mira, yo hace más o menos 7 años, te digo, un poquito más, entré en una empresa, una red de mercadeo. A mí me encantaba esa empresa. Tuve mucho crecimiento ahí en un tema profesional y en un tema también de seguridad, porque yo de chiquito en la secundaria prepa, perdón, este, venía la parte cuando tenía, no sé qué, presentar o algo, a mí me daba mucho pánico escénico. Entonces, en esta empresa me obligaba yo a hablar con las personas, a presentar, a hacer diferentes cuestiones, pero en ese punto, ahí es donde yo me empecé a dar cuenta de lo importante que era la parte de conectar con tu interior, pero fue todo un proceso, porque pues te repito, ¿no? O sea, a veces vivimos en el día a día y le damos mucha referencia a la parte económica, que es importante. O sea, al final no va peleado, es algo que yo he aprendido, no va peleado con la parte espiritual o la parte física. Es donde se van uniendo todas las áreas, pero para que eso venga, yo lo veo como una consecuencia de esa conexión que tú tienes todos los días.
pues con el desarrollo personal. Yo creo que eso es algo fundamental que actualmente se escucha mucho, ¿no? La parte del desarrollo personal, pero yo lo reafirmo. Realmente es algo que me ha cambiado la vida. El acercarme a Dios, una experiencia también con mi mamá hace más o menos igual 7 años, fue lo que me hizo acercar a Dios. Entonces, en este proceso de la parte profesional fue donde empezó ese camino para que yo fuera como teniendo ese cambio interno, ¿no? Entonces, lo que yo busco todos los días es esa conexión interna para que pues mi exterior lo más que se pueda estar bien, pero también que mi exterior no me llegue a afectar, que al final pues es algo en lo que vivimos, ¿no? O sea, nosotros no podemos controlar el exterior, no podemos controlar la muerte de un ser querido, no podemos controlar un buen de esas cosas, pero lo que sí podemos controlar es cómo reaccionamos ante lo que sucede. Entonces, pues al final es ese proceso. Ok, y ahorita que lo mencionas sobre el cómo iniciaste este proceso, cómo comenzaste después de todas estas situaciones, creo que todos hemos tenido momentos en los que tenemos que empezar de cero, tanto en etapas laborales, estudiantiles, familiares, cuando se pierde a una persona que se ama, también Ujú. es como empezar de cero. Sí. Y sobre estos nuevos inicios, ¿tú cómo consideras que debería ser el paso uno para iniciar de cero de alguien que está tratando de caminar en este proceso de vivir una vida exitosa que no depende de lo económico o del trabajo? Sí, pues yo creo que todo empieza en la mente. O sea, antes de accionarlo, todo empieza en tomar esa decisión. Y ya obviamente por consecuencia, o acompañándolo más bien, el ser valiente. Porque, te digo, en mi anterior trabajo a mí me encantaba y la verdad empecé a crecer profesionalmente y económicamente. Pude comprarme un coche que yo quería. Después conozco a Pau, que es mi esposa, y nos compramos un coche juntos. Vivimos en Ciudad de México, allí la conocí, 4 años. Y vivimos en lugares que nosotros queríamos vivir, ¿no? Pero después pasan esos 7 años. eh, Hubieron unos temas internos ahí que ya no nos hacían sentir a gusto en ese lugar. Y fue cuando yo empecé a vivir un proceso en donde decía, es que yo ya no me siento a gusto aquí. Yo ya como que no quiero esto. Aparte me empecé a dar cuenta justo de lo que te acabo de platicar, de que yo tenía otras áreas descuidadas de mi vida. En la parte económica y profesional, pues las tenía cubiertas. Pero mi parte en la salud, mi parte espiritual, no las tenía cubiertas. Entonces hubo un año entero de mi vida en donde yo considero que estuve en crisis. No supe cómo manejar mis emociones. Al mismo tiempo no tenía buenos hábitos. No tenía esa relación con Dios que yo creía que tenía. Y se me detona en una operación. Entonces ahí es donde yo me di cuenta y dije, es que yo tengo que hacer un cambio. Y eso pasó 2 años, como 2, 3 años antes de que tomara la decisión ya de salirme. Entonces, una de las decisiones más importantes yo creo que ha sido y empezar de cero, ¿no? Lo que tú me decías. Y entre comillas es desde cero, porque pues toda la experiencia que vas adquiriendo en el proceso, pues al final es algo intangible, es algo que no puedes pagar, pero pues es lo que te va a ayudar después. Entonces, ahí fue donde considero que, entre comillas, empecé de cero, pero fue lo que te acabo de mencionar, ¿no? Es la parte de primero tomar la decisión mental de lo que sea que tú vayas a hacer, y si ya lo venimos pensando, es por algo. Yo, por ejemplo, decía, es que ya quiero regresar al gimnasio. Yo hace muchos años hacía gimnasio de los 15 a los 23 y de los 23 a los 29 dejé de hacerlo porque yo culpaba el trabajo, que yo no tenía tiempo. Entonces yo ya venía pensando, es que tengo que regresar al gimnasio, tengo que regresar, pero no lo hacía. Entonces cuando tomé la decisión, fue pues dale, o sea, tienes que regresar, tienes que hacerte el tiempo, porque sí hay tiempo. Entonces, en la mañana yo voy al gimnasio a las 5:30, porque si no a otra hora no lo voy a hacer. Entonces es
primero tomar la decisión de lo que quieres hacer y acompañarlo con valentía y con fe. Ok, qué interesante. Y por ejemplo, hablando de momentos donde empiezas o hay una crisis, por ejemplo, una persona que se siente cansada mental y emocionalmente, ¿qué le aconsejarías para lograr este empezar de cero? Sí. Mm, Es que es una pregunta muy interesante y también considero que cada quien tiene sus procesos de vida, ¿no? Pero algo que en este momento yo he aprendido cuando yo he estado en crisis es porque pienso mucho. Hay una frase que siempre tengo marcada que mente desocupada, laboratorio, el diablo. Entonces, cuando tenemos mucho espacio mental, es porque tenemos mucho tiempo también. Entonces, yo lo que recomiendo es, si a veces no sabemos qué hacer, es, no sé, o sea, algo muy simple, haz ejercicio. O sea, empieza a cuidar tu cuerpo. Empieza, lo que sea, ¿eh? A mí me encanta el gimnasio, pero hay muchas cosas que podemos hacer. Podemos ir a correr, podemos jugar pádel ahorita que está mucho de moda, tomar clases de algo. Empieza a cuidar tu cuerpo. Porque por consecuencia, del cuidar tu cuerpo, tu alimentación, que también es fundamental, por consecuencia de eso viene la parte mental. Porque es lo que te platicaba, ¿no? Al final, si tú tomas la decisión de cuidar tu cuerpo y dices, oye, voy a comer esto, y yo no quiero entrar como en la parte de las dietas, sino saber comer. Y si yo, por ejemplo, Edson, sé que, no sé, esto me hace daño, pues ahí es donde sé que no lo tengo que hacer. Entonces entra la batalla en de, ay, pero sí se me antoja. Entonces, cuando tú tomas la decisión y le ganas a esa voz, vas trabajando también con tu mente. Si te das cuenta, es como una consecuencia. Y algo que también aprendí, a mí me gusta mucho leer. eh, Hay un libro de Mario Alonso Puig, no sé si lo conozcas, No. ¿no? Es un español, es un doctor español muy bueno. Y él tiene un libro que se llama Tus tres superpoderes. Y hay veces que, pues, se habla mucho de la parte espiritual y todo esto, ¿no? Pero ¿cómo conectas con la parte espiritual? O sea, ¿cómo conectas con Dios? Y en este libro menciona, menciona en este libro que para que tú puedas llegar a una parte espiritual, hay diferentes pasos, ¿no? Pero la parte física, o sea, empieza a cuidar tu cuerpo, empieza a cuidar tu alimentación, tus hábitos, dejar vicios, etcétera. Que por consecuencia eso te va a llevar a la parte mental y por consecuencia eso te va a llevar a la parte espiritual. O sea, al final somos un ser tripartito que estamos dividido por cuerpo, espíritu y alma. Entonces, al final lo más importante no es ¿cómo te puedo decir? O sea, el cuerpo, porque al final, pues va a llegar un punto en donde todos nos vamos a ir de este mundo, ¿no? Pero el cuerpo te ayuda también a conectar con tu parte mental y con tu parte espiritual. Entonces, pues eso es lo que siempre tengo presente. Ok. Y por ejemplo, ahorita que está tan de moda esto de romantizar la vida en redes sociales, ¿crees que hemos romantizado esta parte de iniciar desde cero, ignorando como los retos que pueda conllevar o la decisión, yo más bien, más que decisión, convicción de lo que se quiere lograr? Pues puede que sí, pero fíjate que algo que también he aprendido es que em, no está mal empezar desde cero. A veces creo que tenemos miedo a empezar de cero. Ahorita yo lo veo como con lo que te platiqué, ¿no? Dejo este trabajo de 7 años en donde yo había tenido un crecimiento pues grande y por cuestiones que a mí ya no me hacían sentir cómodo, o sea, yo ya no me fui tanto por la parte económica, sino por cómo yo me sentía cuando hacía eso. Tomo la decisión junto con Pau, mi esposa, y empezamos en la empresa familiar. Pero pues lo que yo hago en este momento no tiene nada que ver a lo que yo hacía. Sí prospecto y hago ciertas cosas, pero también implica mucho la parte industrial y cosas así. Pero yo considero que lo que te hace sentir incómodo es lo que nos hace crecer. Porque te atreves a hacer algo nuevo. En la incomodidad está el crecimiento.
Y hago referencia, por ejemplo, al gimnasio, ¿no? O sea, lo digo porque es algo muy tangible para mí. Vas al gimnasio y pues te duele, ¿no? O sea, el ejercicio, estás incómodo hasta cierto punto, es algo pues a lo mejor no tan placentero, pero eso va a ayudar a que el músculo se rompa y vaya creciendo, ¿no? Entonces yo lo veo así también, así funciona la parte mental. Algo que a veces te llega a quebrar o que tú no sabemos cómo manejar, a veces no es tanto como lo puedo decir como una maldición, sino es una gran bendición porque ahí viene un gran crecimiento. Ok, eso prácticamente podría ser como resiliencia, ¿no? Exacto. Justo como el ejemplo que pusiste del músculo que se tiene que romper para que crezca. Ujú. Creo que la definición emocionalmente, mentalmente hablando, es resiliencia, porque cuando pasa algo en la vida, que creo que todos hemos atravesado situaciones complejas, hay de dos caminos. O lo tomas para mal, Sí, no sé, tal vez te deprimes o te vas a un extremo, a hábitos o cosas de este estilo, sí, sí, sí. o lo tomas para crecimiento a pesar del dolor que puede conllevar. Porque el hecho de que seas una persona resiliente, pues tampoco implica que ya no te duela o que deje Ujú. de ser complicado todos los días, como comentabas del ejemplo de levantarte todos los días a las 5 de la mañana. Sí, Justo decías que no hay un día en el que digas, ya me levanté porque ya me acostumbré, ya es súper exacto. fácil, sino que todos los días es una batalla diaria que se tiene que ganar. Ujú. Creo que la resiliencia va mucho en ese sentido, Sí, en ese crecimiento de entiendo que esto a lo mejor es horrible, me duele muchísimo, pero tengo que seguir adelante y qué puedo aprender de esta situación. ujú. Tal vez en el futuro lo pueda hacer distinto, tal vez en el futuro puedo mejorar en esto, o puedo reaccionar de otra manera. Exacto. Creo que es lo más nutritivo de este tipo de situaciones. Así es. Y esto que acabas de mencionar es real porque es ir trabajando con tu carácter. O sea, yo lo veo así. Cada día, justo, ¿no? El tomar la decisión de tener buenos hábitos, de despertarte temprano, de hacer ejercicio, de leer, de ser bueno en lo que haces, ¿no? Ya sea en la parte profesional, hay gente que lo une en la parte, como una parte más integral, pero cuando tú vas como venciendo o no sé, dices, mañana me voy a despertar temprano y lo haces, yo lo veo como que vas subiendo un poquito más tu carácter. Cuando tú dices que vas a alimentarte bien y lo haces, subes tu carácter, porque al final em, una de las cosas más importantes es lo que nosotros pensamos de nosotros mismos. Yo, por ejemplo, cuando hace 6 7 años, que pues estaba en vicios, adicciones, etcétera, pues habían veces en donde yo decía, ya lo voy a dejar, pero no lo dejaba. Imagínate lo que yo pensaba de mí. Eso está cañón porque es la conversación interna que tienes contigo. Entonces, si yo decía que lo iba a dejar y no lo dejaba, pues decía, es que yo no tengo palabra. O sea, era lo que yo pensaba, ¿no? Entonces, cuando Pau y yo tomamos la decisión, eh, pues literal hasta, y no lo quiero como decir que está mal, pero en este momento ni siquiera tomamos alcohol. Ya llevamos 1 año, 4 meses sin tomar ni una gota de alcohol. Y no porque sea malo, pero dijimos, pues es que si no nos ayuda como tal a nuestro cuerpo, a nuestra mente, no nos trae como un beneficio, ¿por qué lo voy a introducir a mi cuerpo? ¿No? Entonces llegamos a ese punto. Y la verdad, pues yo creo que ha sido una decisión muy buena porque nos ha ayudado también hasta regular nuestro sueño. Porque, no sé, cuando sales a una fiesta, pues te echas 1, 2, 3 copitas y luego ya te das cuenta y son las 12, 1. Entonces, como nosotros no tomamos, vamos, nos divertimos, nos las pasamos increíble. Yo creo que nos las hemos pasado mejor que antes. Pero llega un punto, Pau, que es mi esposa, dice, oye, ella ya tiene mucho el hábito de dormirse temprano. Llegan las 9, 9:30 de la noche y ya la veo que empieza como a cabecear y así. Entonces, no sé, nos salimos 10, 10:30 y eso nos ayuda a ya tener bien marcada nuestra rutina. Llegamos, nos dormimos y otra vez al siguiente día volvemos a hacer nuestra rutina de la mañana. Entonces yo tengo una rutina muy marcada en la mañana que lo que tú mencionabas, ¿no? A veces suceden cosas y no significa que no nos va a doler,
Pero cuando tenemos una rutina que tú sabes que esa rutina te ayuda, por ejemplo, hoy yo me puedo sentir increíble, pero eso no determina que mañana me voy a sentir igual. O al revés, hoy yo me puedo sentir mal, pero eso no determina que mañana me voy a sentir así. Pero cuando tú tienes una rutina bien marcada de, no sé, leer, escribir, a mí me gusta mucho leer la Biblia, leer libros de desarrollo personal, hacer ejercicio. O sea, yo tengo toda esa... antes de iniciar mi día laboral, yo ya hice esa rutina. Entonces, si hoy me siento mal, en mi mente es como de, bueno, pues es solo hoy. Mañana voy a volver a hacer mi rutina, voy a volver a conectar con eso y pues va a ser diferente. Entonces ese es mi pensamiento. Fíjate qué importancia el tener buenos hábitos, Ujú. porque cuando tienes una situación confrontante o crisis, no es como que existe un protocolo a seguir de, si pasa esto, entonces voy a hacer punto A, B y C, Exacto. sino más bien la forma en que reaccionas tiene mucho que ver con tus hábitos, porque es la forma en la que tu cuerpo instintivamente también va a actuar. Ujú. Y de eso, mientras más hábitos buenos tengas, más fácil puedes sobrellevar algunas cosas. Así Digo, es. no que esté regalado, pero sí mucho más sencillo, porque es algo a lo que ya tu mente está disciplinada, ya tu cuerpo también está acostumbrado, y ya no hay este improviso, sino más bien un aferrarte a esos hábitos. Por Exacto. ejemplo, alguien en depresión, em, a veces es difícil que tomen decisiones o ciertas iniciativas o incluso levantarse de la cama es algo que puede ser muy difícil cuando alguien está ya con mucha depresión. Pero sí que tiene hábitos que antes de que pasara lo que lo está haciendo atravesar por esa etapa emocional, lo pueden jalar a Ujú. salir de ahí. Sí. Porque tal vez es difícil, pero tienes una convicción tan fuerte de tengo que ir al gimnasio, tengo que hacer esto, o incluso bien sencillo para las mujeres, me voy a parar a arreglarme. Ujú. Creo que sí es una batalla muy grande ganada y Sí. que te ayuda muchísimo y viene mucho de los hábitos, como comentaste. Así es. Y si te das cuenta, como tú acabas de mencionar, son batallas, son pequeñas batallas, pero si tú las juntas día con día, se hace una gran victoria. Y a veces no lo vemos de esa forma. Decimos, yo hablo por mí, ¿no? Yo decía, no, pues mañana. Y lo que acabas de mencionar de la depresión, en ese año que estuve en crisis y tuve depresión, lo hago consciente y me doy cuenta que era porque pues no tenía buenos hábitos. No hacía ejercicio. Y repito, ¿no? Cuando tu mente está totalmente desocupada, pues ¿qué piensas? O sea, a veces nos llegan puros pensamientos que no son tan favorables, pero si nosotros estamos constantemente en ese camino de... y tener presente, ¿no? De que no siempre va a ser bueno, no siempre van a haber días buenos, pero si tú tienes ya bien marcada una rutina, sabes que esa rutina te va a jalar y te va a sacar de a lo mejor esa ansiedad, esa depresión, o eso que tú tienes presente también. Yo, por ejemplo, algo que lo puedo decir así, entre comillas, porque es algo que pues no he vivido también, pero uno de mis más grandes miedos es el fallecimiento de mis padres, ¿no? Que yo creo que es algo que todos vamos a vivir, pues es algo, un orden natural, a menos de que pase algo extraordinario, yo me vaya antes, no sé, ¿no? Pero yo sé que me va a doler ese momento y es algo que me he venido preparando y me he acercado a Dios, y también justo, ¿no? Vengo trabajando mucho con mis hábitos porque yo sé que cuando pase me va a doler, voy a sentir ese dolor, pero al final, al siguiente día sigue mi vida y debe seguir y debe continuar y cómo los voy a honrar pues con todo lo que ellos me dejaron en mí, o sea, toda esa enseñanza, esos valores, esos pensamientos. Entonces, ellos en ese momento que van a preferir que yo me tire o que continúe con todo lo que me enseñaron, ¿no? Entonces, ese es como mi pensamiento. Yo creo que no es, no es lo que sucede, sino cómo lo interpretamos. Claro. Oye, y cambiando un poco de tema sobre bienestar integral, o sea, que creo que lo hemos estado abordando como por la orillita. Ujú. Cuando hablamos de bienestar integral o salud integral, usualmente hablamos de salud, de economía, espiritualidad, pero me gustaría saber para ti cuáles son como los puntos que tú priorizas en esa salud integral y por qué. Em,
en este momento, para mí lo más importante es la parte espiritual, tener esa conexión con Dios. Y algo que me he dado cuenta es que va de la mano con la conexión que tengo conmigo mismo. Hay un versículo en la Biblia que yo digo que es mi versículo, que es: tú guardarás en completa paz a aquel cuyo pensamiento en ti persevera porque en ti ha confiado. Es Isaías 26:3. Y a mí algo que me trae mucha paz es esa conexión, aprender todos los días de él, aprender más de lo que está escrito en la Biblia. Veo videos, me instruyo de pastores, y en consecuencia busco tener esa conexión conmigo mismo, ¿no? El instruirme, el leer libros de desarrollo personal, el cuidarme, el amor propio. O sea, yo creo que eso es fundamental, es uno de los mandamientos, ¿no? Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Yo creo que eso es una de las cosas tan grandes que en este mundo, en este momento está pasando, que como no hay tanto amor propio, pues si te das cuenta hay guerras. Hay muchas cosas que están sucediendo. Entonces, cuando vemos esa parte interior del amor propio y esa conexión con Dios, en consecuencia, te puedes llevar muy bien con las demás personas. Obviamente siempre he tenido límites, aprendiendo a tener esos límites. Entonces, para mí, la número uno, la parte espiritual, pero luego la parte física también. El cuidar, porque si te das cuenta vienen en consecuencia, o sea, o vienen de la mano. Claro. La parte física, el cuidarte, viene el amor propio, cosas así, ¿no? Y también la parte obviamente profesional, el sentir que estás haciendo algo que te apasiona, y no como por la parte del dinero, sino porque tú te sientes bien haciendo eso. Y sobre todo que estás sirviendo o ayudando con eso que estás haciendo. En ese momento también algo que tengo muy presente en mi vida, y estoy en ese proceso, no digo que ahorita yo ya lo haya hecho, pero sé que va a llegar, es el que mediante lo que yo he aprendido, ponerlo al servicio de los demás, ayudar a las personas, y en consecuencia yo sé que me va a llegar toda la parte material, pero yo ya no lo estoy pensando por lo material, sino a cuántas personas voy a poder ayudar con mi testimonio, porque en este momento yo sé que hay muchas personas que puede que estén en adicciones, pueden que estén en vicios o que tengan malos hábitos, pero no saben cómo salir de ahí, ¿no? Entonces, a mí me ha tocado mucho el testimonio de personas y yo digo, wow, o sea, si esa persona pudo, ¿por qué yo no? Entonces, ¿qué es lo más poderoso también que podemos hacer? Testificar, o sea, hablar de tu proceso, cómo Dios te ha ayudado, que siempre tenemos que darle la gloria y la honra a Él, porque al final, pues Él es el que siempre está ahí, te va a ayudar. Nosotros tenemos que tomar la decisión, porque tampoco es como de, pues ven y hazme todo, ¿no? O sea, es conforme vamos fortaleciendo nuestro carácter, y conforme vamos fortaleciendo nuestro carácter, te vas volviendo una persona más segura, te vas volviendo una persona más íntegra, te vas volviendo una persona más responsable, y cuando menos te das cuenta, tu entorno empieza a ser muy similar a ti. Y ahorita que menciono lo del entorno, yo creo que eso también es algo fundamental. El alejarte de personas que no te hacen bien. Amistades que tú piensas que son tus amigos, pero pues con ellos, pues, te súper emborrachas o te drogas o tienes pláticas no tan de crecimiento. O sea, es hacerte consciente de eso. Y si ellos son tus amigos, lo van a entender y probablemente cambien. Si no, tú te das cuenta si son tus amigos en una pareja, incluso hasta en familia. Y es, yo creo que una de las cosas más difíciles, ¿no? Pero todo se empieza a acomodar. O sea, cuando tú empiezas a hacer esos cambios, te das cuenta cómo tu entorno también empieza a cambiar. Ok, qué interesante. Oye, y mencionabas algo sobre el amor al prójimo, sobre esta falta como de amor al prójimo, valga la redundancia, Sí. pero como generación, específicamente hablando de millennials o generación Z, ¿crees que haya algo en específico que les está fallando en esta parte de ser integrales en su salud? ¿O cuál sería lo principal? Fíjate que, lo he visto mucho con Pau, que he platicado mucho con ella yo. En ese momento yo me he dado cuenta que esta generación, no sé si tú lo has llegado a observar, ya está como mucho, se está poniendo mucho de moda la parte de cuidarse.
la parte del cuerpo. Pero algo que también he visto que sí hace falta un poco es la conexión con Dios. Como que buscamos conectar mucho por lo que vemos, o sea, por lo que nuestros ojos físicos pueden llegar a percibir, pero nos olvidamos mucho de lo que no vemos. ¿Y qué es lo que no vemos? Pues Dios. O sea, literalmente no es como que Dios se vaya a poner acá y lo vaya a saber. Lo que vemos es su creación, pero puedes sentirlo. Entonces, cuando buscamos esa parte física, en consecuencia puedes estar enfocado mucho en la parte mental y espiritual, pero también tenemos que tener mucho cuidado en la parte física porque, por ejemplo, yo cuando inicié el gimnasio a los 15 años y de los 15 a los 23, en ese inter yo no lo hacía como por cómo me quería sentir, sino lo hacía más por ego. Lo hacía como de que yo me quería ver súper bien y que quería tener músculos y cosas así. Entonces, esa es una línea muy delgada, porque si nos empezamos a enfocar mucho en el egocentrismo, en el yo, en no sé, o sea, la vanidad y todo esto, vamos a descuidar la parte de simplemente yo lo hago porque me siento bien, porque sé que me hace bien, me da seguridad, pero pues no pasar al otro extremo. Entonces, yo veo que esta generación sí va avanzando en esa parte, pero sí es invitarnos, porque obviamente nos incluimos todos, a todos los días trabajar también en la parte espiritual. Y es todos los días. O sea, yo hay días le digo a Pau que me siento así súper conectadísimo con Dios y no sé, me pongo a leer o escucho alabanzas o algo que leo o alguien llega y me dice algo y luego lo siento, pero hay días que no. Pero eso no determina que no tengas esa conexión con Él. Pero un trabajo importantísimo que tenemos que hacer es todos los días. Es todos los días, todos los días. O sea, es ser constantes, es ser disciplinados, es tener presente que esa relación se trabaja diario. La relación con Dios, la relación contigo mismo. Y al final, pues si te das cuenta, yo lo veo con Pau. Mi relación con ella la tengo que trabajar todos los días. No es como de que ella es mi esposa y pues ahí va a estar, ¿no? O sea, si no es procurar esa relación, cuidarla, respetarla. Y así es como yo pienso que funcionan las demás relaciones. Qué interesante. Fíjate que hablando de salud integral, de hábitos, creo que uno de los temas que va muy relacionado es el propósito. Si hablamos de propósito, por ejemplo, tú, que creo que lo tienes muy claro, o al menos se percibe muchísimo en cómo te expresas, en lo que compartes, que tienes un propósito muy específico y objetivos muy claros. ¿Cómo fue que tú encontraste ese propósito? Esa es una pregunta interesante porque no me vino así como que de la nada. Mira, algo que también he aprendido es que todos los seres humanos tienen un propósito. Todos tenemos una misión específica, no igual. Y una de las cosas por las cuales tenemos que trabajar es por encontrar ese propósito. Y yo lo encontré en mi anterior trabajo. A mí me encantaba mucho la parte de trabajar con la gente, ayudarlos a que se desarrollaran. Había un producto de por medio, pero eh, para mí el enfoque no era el producto, sino que Nat entraba conmigo y a lo mejor tenía inseguridades, tenía yo le ayudaba a trabajar esas inseguridades y por consecuencia podía vender el producto. Entonces yo veía su crecimiento. Entonces en este momento a mí ese trabajo me ayudó a encontrar el propósito que ahorita tengo, que es mediante mi desarrollo, mediante mi testimonio, poder ayudar a las personas a que incluso encuentren su propósito. Y yo ahorita en este momento le digo a Pau que le ando jugando al influencer porque subo todos los días historias, publicaciones, pero realmente mi intención es compartir lo que yo he aprendido para que pues la gente, sobre todo los jóvenes, ¿no? Que somos los que venimos en estas nuevas generaciones,
se den cuenta que hay algo muchísimo más allá, hay algo muchísimo más grande. No se queda en la parte de los coches, de las fiestas, de las casas, del dinero, que te digo, o sea, la parte económica es importante, pero no es lo más importante. He conocido, te repito, personas que tienen mucho dinero, pero no están en paz. Entonces, es ir de la mano caminando sobre ese propósito y en la marcha lo vas perfeccionando. Pero a mí me ha ayudado mucho el relacionarme con las personas, estar cerca de la gente, porque con la gente encontré mi propósito. Es increíble porque eh, a veces creemos que te va a llegar o te va a surgir, pero como en comunidad nos ayudamos a encontrar nuestro propósito. Para mí eso es fundamental, la comunidad. Ok, padrísimo. Oye, pero por ejemplo, alguien, un joven, que todavía no tiene claro cuál es su propósito, ¿cómo podría avanzar con esta incertidumbre de que no lo tiene, pues a lo mejor al 100%, tal vez solo tiene nociones de qué podría hacer, pero todavía no lo Ujú. ha concluido? Pues una, que no tengan prisa. O sea, que no persigan nada, ni siquiera el propósito, porque a mí me llegó mi propósito a los 25 años, 24, 25 años. Y yo tengo 31 ahorita. Entonces, si están muy jóvenes, o sea, tienen 15, 16, o sea, pues que no tengan prisa, pero que sí cuiden sus hábitos. O sea, que si no saben cuál es su propósito, estoy seguro que a cada uno nos llega, pero sí es, como que ahorrar esos procesos, ¿no? O sea, empezar a cuidar tus hábitos, tus entornos, hacer ejercicio, si te gusta algo en lo que quieres trabajar, hazlo, no tengas miedo porque probablemente a lo mejor ahí encuentres tu propósito. Yo lo encontré en este trabajo y mi intención cuando yo entré era tener dinero porque en ese momento salía con una niña y para poder pagarle las salidas y cosas así, ¿no? Imagínate. Yo no me veía que después de 7 años iba a seguir ahí, pero dentro de esa decisión que tomé fue donde encontré mi propósito. Entonces, pues lo que venimos platicando, ¿no? Ser valiente, arriesgarte, eh, tener esa seguridad de que te va a llegar, pero no perseguirlo. Porque entre más persigues algo, yo creo que más lo alejas. Entonces es disfrutar tu proceso, todos los días disfrutar tu proceso, porque eso es lo que realmente te hace. Por consecuencia va a venir la meta, el resultado, etcétera, ¿no? Pero lo que realmente te construye como persona es el proceso. Y cuando menos te des cuenta, ya vas a estar inmerso probablemente en ese propósito. Ok, ¿hay alguna decisión que hayas tomado más por propósito que por buscar alguna comodidad? Sí, lo que te platiqué, que fue dejar mi anterior trabajo, te digo, yo ya llevaba 7 años. Y por comodidad yo podía decir, pues me puedo seguir quedando ahí, gano súper bien, no sé, puedo vivir en donde yo quiera, tener los coches que yo quiera, etcétera. Pero esa decisión fue fuerte porque ahorita en este momento, pues estoy en una empresa familiar que mi papá empezó. No, hablando económicamente, no gano lo que ganaba allí, pero sé que con el trabajo que se está haciendo va a llegar y va a ser muchísimo más grande, pero no sabes la paz que siento. Entonces sí fue una decisión por propósito, porque yo en donde estaba, por lo que sucedió, pues no estaba alineado a lo que yo quería. Entonces tomo la decisión junto con Pau, me paso aquí y seguimos trabajando en ese propósito que es con todas las personas que nos relacionamos ahí en nuestro trabajo, en el día a día, en la oficina, o luego cuando tenemos proyectos con, no sé, los gerentes o con los directores de las empresas o con nuestro equipo de trabajo también, pues se hace un servicio, pero al final también yo busco conectar con el ser de las personas. Entonces sigo en ese trabajo diario del propósito. Ok, el propósito, por lo que también comentabas, se relaciona mucho también con el crecimiento personal, con el tomar decisiones maduras, el qué voy a hacer en el futuro, construir mi patrimonio, etcétera, incluso madurar como en esta parte espiritual. Sí. ¿Qué crees que es lo que conecta
el propósito con la decisión madura, como el construirte a ti? Mm, yo sí tiene mucho que ver, muchísimo, pero te digo que es un proceso. Porque yo hace, te digo, como 6 años, mi mamá tuvo una enfermedad en donde ella se empezó a acercar muy cañón a Dios, empezó a cambiar sus hábitos. De hecho, por ella gracias a ese proceso, ahorita lo vemos así, fue que la familia entera se empezó a acercar mucho a Dios. Y por ese proceso que ella vivió, fue que yo empecé a tener esa visión de que cuando tú trabajas en todas tus áreas, incluso puedes sanar un cáncer. O sea, eso es impresionante. En donde ahorita probablemente una persona esté en esa posición, pero pues decirle que sí hay esperanza, pero sí hay un trabajo que hacer, que es esa alineación con Dios, cuidar tu alimentación, cuidar tus pensamientos, hacer ejercicio, o sea, como que tener trabajadas esas áreas. Y aparte ella tuvo una terapia en ese momento que llega con inductores de células madre que regeneran las células, bueno, inducen más bien a que tú generes otra vez células madre. Entonces eso fue lo que en conjunto hizo que mi mamá sanara. Entonces, sí tiene mucho que ver, te digo, pero al final a cada quien nos va a llegar en un momento diferente. Puede que a lo mejor a alguien le llegue en un momento que a lo mejor no está al 100%, pero ya cuando sabemos realmente cuál es ese propósito, yo lo veo para mí que es una gran responsabilidad porque yo ya lo tengo muy claro. Entonces, como yo ya lo tengo claro, todos los días tengo que trabajar con base a ese propósito. Independientemente a mi profesión o lo que yo esté haciendo o con mi familia, etcétera, pues ese es el propósito que Dios me ha puesto en el corazón y pues lo voy a seguir haciendo hasta que pues ya no esté aquí. Ok. Y para los jóvenes que nos están escuchando ahorita y que están por tomar su primer paso adulto, ¿qué les recomiendas? Su primer paso adulto, pues por ejemplo, para mí mi primer paso adulto fue salirme de casa de mis papás. Justo yo vivía en casa de mis papás y se abrió una oportunidad en Ciudad de México de aperturar una oficina y me dijeron, Edson, se va a aperturar una oficina, me gustaría que te vayas allá como líder de esa oficina, éramos como seis, más o menos, seis, siete, distribuidores. Y pues al principio fue como de, uy, o sea, sí me causó cierto temor, miedo, porque justo, ¿no? Yo estaba en una zona de confort, me iba muy bien, vivía con mis papás, no pagaba renta, nada. Pero pues dije, yo sé que esto me va a ayudar. Y justo ahí fue donde empecé a caminar, como yo lo veo como en ese despertar, en donde me di cuenta de que te tienes que arriesgar. O sea, primero te tienes que arriesgar. Si yo lo veo ya ahorita en este momento, si algo me llega, obviamente eh, piénsalo, pero si ves que va a ayudar a más gente y también por consecuencia a ti, toma el riesgo. Porque al final no sabes que a lo mejor tomando esa decisión, pues ahí realmente tengas un crecimiento exponencial, que para mí lo fue. Fue donde empecé como que me abría al mundo porque fue en Ciudad de México. Imagínate, la Ciudad de México es una ciudad caótica, hermosa, pero enorme, muchísima gente. Y ahí es donde empecé a vivir diferentes procesos en mi vida, que en este momento yo volteo a verlos y digo, wow, o sea, qué bueno que tomé esa decisión. Porque gracias a esa decisión pude tomar después otras decisiones que me llevaron a justo tener esta visión en este momento de mi vida. Entonces, yo les recomiendo que lo hagan, que no tengan miedo, que tengan esa fe, que crean en sí mismos, que crean también obviamente mucho en Dios y que nunca nos va a dejar. O sea, yo te lo prometo, Nat, que luego había momentos en donde, pues como eran ventas y tú
inmaduramente no sabes a veces manejar tus recursos, finanzas y cosas así, pues como nos llegaba mucho dinero, luego lo gastábamos porque pensábamos que iba a volver a llegar. Entonces llegaba un punto en donde, no manches, ¿qué vamos a hacer y ahora? Porque lo habíamos malgastado. Entonces, pero nunca nos faltó nada. Entonces ahí es donde yo me doy cuenta que de ahí también radica esa fe en Dios, o sea, que saber que nunca te va a dejar. Entonces, si tú tienes muy presente eso, toma la decisión. O sea, ¿qué puedes perder? A lo mejor no funciona, pero agarraste experiencia. Entonces, pues no hay mucho que perder. Wow, muchísimas gracias. Hoy aprendimos de ti mucho sobre espiritualidad, hábitos, propósito, y creo que son temas que en esta generación son fundamentales. Muchas gracias, Edson, por estar aquí, por compartirnos todas estas vivencias y aprendizajes que en el día a día has construido en ti. No, muchas gracias. Gracias a ustedes también por invitarme. Y pues espero que esto les funcione a muchos jóvenes, a los que lo vean. Pues esa realmente es la intención, ¿no? O sea, compartir lo que cada quien va aprendiendo de la vida y ponerlo al servicio de los demás. Entonces, pues les agradezco por la invitación. Y también muchísimas gracias a todos ustedes por ver un capítulo más de Hábitat. Recuerden que el hábitat más importante es el que se construye en cada uno de ustedes. Muchas gracias, nos vemos en el siguiente episodio.